Muy bien, hermanos. Qué bueno poder estar juntos en esta tarde después de haber orado, de haber cantado y confesado nuestra fe y que en este momento podamos estar juntos disfrutando de la palabra de nuestro Dios siendo predicada. Así que, como compartía hoy también en la mañana en Salvo por Gracia, este es un texto en el cual es muy difícil para cualquier predicador expresar la profundidad de todo lo que contiene, pero sin embargo, este texto es tan poderoso como para traer a cualquier perdido a la salvación. Y no solamente eso, sino que también puede sacar a un cristiano de cualquier estado de desesperación, de angustia, de sequedad, de incertidumbre o de inseguridad que se encuentre. Así que este es el texto que nosotros necesitamos hoy, sin duda. Vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5, del verso 6 al 11, y oramos que por medio de la gracia del Señor, ninguno de nosotros nos vayamos en esta tarde de este lugar de la misma forma en la que hemos venido, después de haber estado en la palabra de nuestro Dios. Romanos 5, versos 6 al 11 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ya siendo justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos, Dios mío, delante de ti como tu pueblo reunido ante tu palabra por medio de tu Hijo, rogándote que en esta tarde, Señor, tú nos permitas contemplar la gloria de Cristo por medio de las Escrituras, Señor. Que tú abras nuestros ojos, Señor, para mirar, ser transformados, animados y edificados, Señor. Te lo rogamos, Señor, que esta tarde tú puedas ayudarme a compartir tu palabra, porque dependemos de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Antes de arrancar con estos versículos, estuve compartiendo la semana pasada sobre unos versículos anteriores y en algún momento nosotros hemos experimentado el amor de Dios y somos creyentes, hemos sentido profundamente que somos amados por Él en menor o en mayor medida. Esa es la experiencia que cada cristiano ha tenido con respecto al amor de Dios. Cada persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, por medio de la fe, en algún momento ha experimentado ese amor. Pablo habla de la esperanza que no avergüenza en el verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, yo entiendo que muchos de nosotros venimos en un contexto en donde había mucha manipulación en cuanto a las emociones y los sentimientos, y podemos estar reacios a la idea de esas cosas, pero los sentimientos y las emociones no son nada malos en sí mismas, sino que son parte de lo que nosotros somos como seres humanos. El problema es que ni las emociones ni los sentimientos pueden guiar nuestra vida como creyentes. Ahora, lo que Pablo está diciendo en el verso 5 involucra emociones, involucra sentimientos y involucra ese hecho subjetivo en donde en mayor o menor medida una persona puede experimentar el amor de Dios y sentirse más o menos amados por Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber de que esa experiencia, ese sentimiento o esa emoción, donde Pablo dice que fue derramado el Espíritu, el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu, es en verdad se trata del amor de Dios? En verdad se trata del amor de Dios. Y no es porque fue
una experiencia muy intensa, sino tampoco es porque haya durado cierto periodo de tiempo, ni tampoco es por lo real que se sentía esa experiencia o esa emoción, sino que lo que podemos saber si esa emoción o ese sentimiento se trataba realmente del amor de Dios es hacia el lugar a donde apunta esa emoción. Es hacia el lugar a donde apunta. Y en el versículo 6 podemos entender hacia dónde apunta ese amor y hacia quién apunta. Porque dice Pablo, porque Cristo cuando aún éramos débiles. Y acá está la palabra donde Pablo empieza a mencionar aquel que murió por los débiles, dice Cristo. Y este Cristo, como entendemos, el ungido, el Mesías. Entonces, usa una palabrita acá que cuando hace referencia a débiles, la palabra que aparece allí es estenon, y traducido como débiles, que significa sin fuerza, sin poder o incapaz. Y cuando nosotros queremos comprender bien esta palabra, qué significa, tenemos que mirar cuál es su contexto para poder entender el sentido de la palabra. Y en este contexto donde Pablo está mencionando debilidad, es decir, somos débiles con referencia a qué, y él está hablando de la muerte de Cristo para nuestra salvación. Lo que Pablo está mostrando delante de nuestros ojos es que el hombre, en su naturaleza, sin Cristo, es débil en relación a su salvación. No puede salvarse a sí mismo. Es débil. Carece de esa posibilidad de tener algún esfuerzo que realmente lo lleve a alcanzar la salvación. Esta palabra debilidad, en este contexto, lo que Pablo está mostrando es porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Ahora, es importante señalar que no se está refiriendo a un momento específico de debilidad, ¿verdad? Lo que Pablo más bien está mencionando es que desde el momento en donde Adán y Eva pecaron en contra de Dios y cayeron en pecado, desde ese mismo momento el hombre continúa en la misma condición de debilidad. Es decir, desde ese tiempo hasta ahora no existe absolutamente una persona que pueda salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es débil para hacerlo por la condición en la que ha caído. Y no va Pablo a expresar, a mostrar todo lo que implica esa debilidad, pero va a mencionar algunas cosas bien importantes para este texto puntual. Entonces, pensando en esto, es importante que Pablo señalara la debilidad de aquellas personas por las que Cristo murió. Es importante que Pablo señalara esta debilidad porque imagínense que nosotros podemos estar de acuerdo con esa idea, pero a lo mejor algunas personas pudieran no estar de acuerdo con esta afirmación de que el hombre es débil para salvarse. Y algunos podrán pensar de que estamos en una era, en una época, a lo mejor sí, cuando Pablo dijo eso, en aquel tiempo, en aquel momento, el hombre era débil, no podía salvarse, pero han pasado cosas a lo largo de la historia. El hombre ha avanzado por medio de la ciencia, por medio de la tecnología, por medio de los recursos que ahora tiene, y hablar de personas que pueden hacer, por ejemplo, un trasplante de órgano para prolongar la vida del ser humano, hablar de personas que pueden inclusive llegar a montarse en una nave y poner sus pies en la luna, hablar de personas que tienen muchos recursos, ¿verdad? Y decir, ¿todavía el hombre sigue siendo débil con todo lo que ha alcanzado y con todo lo que ha logrado? Bueno, sí, sí, porque a pesar de sus recursos, a pesar del avance de la ciencia, a pesar de la tecnología que tiene y todos los recursos que tiene a su favor, con todo esto todavía no puede salvarse. Todavía no puede salvarse a sí mismo. En cuanto a esto, sigue en el mismo estado de debilidad con respecto a la salvación. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo con relación a la muerte de Cristo por los impíos hace que esto sea absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Por razón de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ¿qué está pasando? Cristo. Alguien más está viniendo. ¿Para qué? Para salvar a ese hombre que no puede salvarse. Para salvar a esas personas que no pueden salvarse. Esta es la descripción del estado del hombre, aquellas personas por las cuales Cristo vino a morir. Entonces,
una de las razones por las que las personas no abrazan el Evangelio, no abrazan el sacrificio de Cristo, muriendo en su lugar, es porque no entienden de que la muerte de Cristo en la cruz es absolutamente necesaria para la salvación. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otros medios, otras alternativas, otra forma en la que nosotros podamos salvarnos sin acudir a quién, al que murió para salvar. Es ilógico. Hay un camino al Padre, un solo camino, ¿ah? Pero el hombre que hace busca otras alternativas. No entiende. No hablamos de una posibilidad o una alternativa para alcanzar la salvación. Hablamos de la única esperanza, de la única manera. Entonces, Cristo vino a morir no para ayudar a que el hombre se salve. El hombre es débil, el hombre no puede salvarse, Cristo viene y lo ayuda y ahora el hombre se salva. No, no es lo que dice. Cristo vino a ser al hombre salvable, lo mejoró un poco, lo reformó y ahora ¿qué pasa? El hombre puede salvarse, tampoco. Lo que vino a hacer es morir en su lugar, mostrando, como le dije ya, que su muerte era absolutamente necesaria para la salvación. No una alternativa, sino que es la única manera. Yo esto. Lo próximo que dice en el versículo número 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Hablamos de la debilidad del hombre desde Adán, desde la caída. Pero si nos ponemos a pensar, no fue inmediatamente después que el hombre cayó que Dios mandó a su hijo a morir por nuestros pecados. No fue inmediatamente. No fue 500 años después, no fue 1000 años después, tampoco fue por algún accidente o no fue una decisión momentánea que Dios tuvo que tomar, sino que más bien, hermanos, fue en el tiempo señalado por Dios que Cristo vino a morir por los débiles. Cristo vino a morir por los débiles. Hermanos, quiero leer un versículo con ustedes, Gálatas 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un momento señalado por Dios y ese momento se estaba cumpliendo y Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Habla, por supuesto, de su nacimiento, de su encarnación, pero habla de lo que Él vino a hacer, que era redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, es muy importante pensar en el aspecto de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el que controla los tiempos y la historia es Dios. Y el que envió a su Hijo en ese momento preciso para morir en la cruz fue Dios. No fue absolutamente nada más que Dios. Así que no fue antes, no fue después, sino que fue en el momento justo para salvarnos, para salvarnos. Ahora, es asombroso cómo Pablo describe a las personas por las que Cristo murió. Y acá en el verso 6 dice: a su tiempo Cristo murió por ¿quiénes? Los impíos. Esta palabrita impíos que aparece acá es asebón, significa sin reverencia, perdón, sin temor de Dios o irreverentes. Sin reverencia, sin temor de Dios, irreverentes. Cristo murió por personas que no honraban a Dios, que no lo buscaban y que no lo querían a él como el centro de sus vidas. Esta es la realidad, esta es las personas por las que Cristo estaba muriendo en la cruz. Ahora, no sé si les ha pasado a ustedes que normalmente cuando leemos la palabra impío, no es con la palabra en la que nosotros nos sentimos más identificados. ¿Va? Si a lo mejor si la Biblia dijera pecador, hasta ahí nosotros vamos. ¿Va? Pero cuando habla de impío, nosotros asociamos eso con una persona que tiene un comportamiento completamente corrompido. ¿Va? Entonces, no calificamos en esa mención que la Biblia hace sobre el hombre en su condición. Ahora recuerden que como vimos que el hombre era débil, en un estado continuo, cuando Pablo usa la palabra impío la está usando en el mismo sentido. Es decir, después de la caída, ¿cómo quedó? En un estado en donde no reverencia, no teme, no adora y no quiere saber absolutamente nada con Dios, con el Dios verdadero. Se ha apartado, se ha desviado una y otra vez y el hombre se le llama como, se lo describe como impío. Ahora,
A pesar de que no nos identifiquemos con ese término, débiles, es decir, incapaces de salvarnos, impíos, ya vimos lo que era, esa es una descripción de cualquiera de nosotros cuando estábamos sin Dios. Esa es una descripción de cualquiera de nosotros que ahora estamos en Cristo cuando estábamos sin Él, ¿verdad? Entonces, esto debe ser cierto no solamente porque la Biblia lo dice, sino ¿saben por qué? Porque desde que Adán pecó, no existe otro tipo de persona. Es decir, desde que Adán pecó, no existe otro tipo de persona. Lo único que encontramos de este lado del cielo, en su propia naturaleza, son impíos. Por lo tanto, si Cristo murió por alguien, necesariamente tienen que ser impíos. Tienen que ser impíos. Y quiero leer una fracción de un sermón de Spurgeon. Dice, solo los impíos necesitaban que Él muriera por ellos. Si tú eres piadoso y si tú eres bueno y si has guardado perfectamente la ley de Dios, ¿qué tienes que ver con Cristo? Si has guardado, si ya eres salvo, de hecho no estás perdido y por tanto no necesitas la salvación. Si has guardado todos los mandamientos desde tu niñez, bien puedes decir, ¿qué me hace falta? Si eres tan bueno que difícilmente podría ser mejor y tienes el más respetable traje de justicia propia para presentarte ante Dios, yo te pregunto nuevamente, ¿qué tiene que ver contigo Cristo? Porque, ¿por qué tenía Él que morir por un hombre que no tiene ningún pecado que necesite ser lavado? Hermanos, es impresionante porque cuando Pablo llega al verso número 7, él dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, cabe una posibilidad de que un individuo, llegado el momento, tenga que sacrificar su vida por un ser que quiere o por un grupo de personas que él entiende que valen la pena, ¿verdad? Y hemos visto cómo quieren hacer esta imagen en las pantallas de la serie, donde un individuo tiene esa iniciativa de querer ser como el héroe de la historia, en donde él entrega su vida y todo un grupo de personas se salva. ¿Lo han visto, sí o no? Entonces, pudiera ser que eso llegara a acontecer, dice Pablo. Eso pudiera ser extraño, pero puede pasar. Ahora, lo que Dios hizo por medio de Cristo es completamente diferente a eso. Lo que Dios hizo por medio de Cristo es completamente diferente a eso. Nos pasa, nosotros, a veces anda ahí en el barrio mío, algunas personas que son un poco desconocidas, que andan apropiándose de lo ajeno, que andan metidos en el vicio de las drogas y demás, lastimosamente. Y cuando uno los ve, tiene la sensación de que en algún momento se vayan del barrio, de que uno no los tenga que volver a ver y no siente ninguna, digamos, ganas de querer hacer algún tipo de sacrificio o esfuerzo para beneficiar a esa persona. ¿Por qué? Porque entiende de que esa persona no es digna de absolutamente nada, ¿va? Entonces, nosotros, en nuestros corazones, sabemos bien que nosotros respondemos y hacemos algunos actos de amor, ¿por quién? Por aquellas personas que entendemos que valen la pena, por aquellas personas que entendemos que tienen algo que es amable, que nosotros podemos amar. Entonces respondemos a algo bueno o agradable que nosotros estamos viendo. Ahora, con respecto al amor de Dios, con respecto a lo que Dios hizo en Cristo, dice esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es esto? Esto es lo que hace que el sacrificio de Cristo sea un hecho sin precedentes, sea algo sin igual en toda la historia, sea algo que ninguno de nosotros es capaz de hacer. ¿Qué dice? Porque lo que Pablo describe, nosotros ya vimos, leímos en el verso 6, que él habla de nosotros como incapaces o débiles para salvarnos. Habla también en el mismo 6 de que somos impíos. Estamos hablando todo esto sin Cristo, ¿verdad? Impíos, irreverentes, sin temor de Dios. Y habla en el mismo verso 8 que somos pecadores, es decir, estamos bajo la culpa y bajo la corrupción del pecado. Pero de este mismo grupo de personas que Pablo viene hablando, es donde está diciendo, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de la condición en que el hombre se encontraba, ¿qué pasó? Dios muestra su amor
para con nosotros en ese hecho, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la descripción que nosotros vimos que Pablo hace a lo largo de todos estos versículos hace que realmente la muerte de Cristo por nosotros sea algo sin igual. Y si nosotros nos ponemos a pensar, muchos de nosotros hemos dicho, sí, claro que sí, nosotros somos pecadores, nosotros estábamos corrompidos, estábamos sin esperanza y todo lo demás. Sin embargo, hay un pensamiento que nosotros no somos de expresar con nuestros labios, pero que guardamos en nuestros corazones. Hay algo que nosotros no decimos, pero sin embargo creemos en nuestros corazones. ¿Y saben qué es? Debe haber algo bueno en mí que debo hacer, que haga que Dios lo ame. Debe haber algo bueno en mí, alguna pequeña bondad en mí que sea realmente amable por Dios, ¿verdad? Entonces no es algo que nosotros andamos diciendo, sin embargo, he visto y he hablado, me ha pasado a mí personalmente, de luchar con esta idea, de buscar alguna bondad en mí que diga, Dios me ama, Dios me ama, estoy tranquilo porque sé que yo soy el tipo de persona por la cual Cristo murió en la cruz, ¿va? Pero he hablado también con personas que están luchando con la idea de que de ser mejores de lo que son en este momento, ¿para qué? Para sentirse amados por Dios. Es una lucha interna en donde ellos, cuando vos hablas, dicen, sí, soy pecador, sí, he hecho cosas malas, pero entiendo de que Cristo también murió por pecadores, pero en su corazón creen otra cosa. ¿Qué creen? ¿Y con qué están luchando? ¿Con reformarse? ¿Con ser un poco mejor de lo que son ahora? ¿Para qué? Para en ese momento decir, ahora sí, creo que soy cristiano, creo que soy pertenezco a ese grupo de personas por las cuales Cristo murió en la cruz. Hay algo que vale la pena amar de mi persona, ¿verdad? Espero que no sea la lucha que ustedes están teniendo. Dios muestra su amor para con nosotros en qué, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el término que usa Pablo. Ahora yo me pregunto si este es el término que usa Pablo hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo y publicándolo de esta manera, entendiendo de que Dios quiere que nosotros sepamos que cuando Cristo murió, Él tenía todo el cuadro completo. Es decir, Él sabía exactamente, hermanos, cuando el panorama en algún momento de la eternidad es desplegado delante de los ojos del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y Él conviene con el Padre de morir por su pueblo. ¿Saben qué? Todo el pecado nuestro estaba desplegado delante de sus ojos. Todo el pecado nuestro. El pecado que cometiste antes de convertirte, pero no solamente ese pecado, el pecado que cometés ahora después de haber profesado tu fe en Cristo, después de haberte arrepentido y estar confiando en Él, siendo un creyente, un ciudadano del reino de los cielos, y el pecado que vas a cometer todavía, de aquí hasta que Cristo venga o que vos mueras. Entonces, hay un dicho que nosotros tenemos, yo no sé si vos lo vas a entender este dicho, pero para los uruguayos, me vendieron gato por liebre, vendieron gato por liebre. Este no fue el caso con Jesucristo. Jesucristo sabía exactamente precisamente cuál era la naturaleza de aquellas personas por las cuales él venía a morir. No hubo ningún engaño. Sin embargo, lo asombroso que después del Padre haberle mostrado esto al Hijo en ese momento de la eternidad, el Hijo haya dicho que sí. Que el Hijo haya dicho que sí. Que accedía a venir a morir por mí, por vos, a pesar de lo que somos. Ahora, nosotros no debemos renegar este hecho, no debemos ocultar este hecho, porque lo que hace Dios por medio de su palabra, en vez de ocultarlo o no darle tanta importancia, es publicarlo a los cuatro vientos. Hermanos, si hay algo que fue publicado para todas las personas en un momento de la historia, fue lo que ocurrió en la cruz de Calvario. Ese fue el momento, no solamente porque vimos a lo largo de Romanos también, tuvimos la oportunidad de ver todo lo que pasa en la cruz de Calvario. Cómo se ve la cruz de diferentes ángulos. Es decir,
no solamente vemos la justicia de Dios cuando Cristo estaba colgado, que Dios estaba manifestando que Él era justo al condenar a su Hijo para salvarnos a nosotros. No solamente estamos viendo la ira de Dios derramada sobre el Hijo de la cruz. Ahora este ángulo que Pablo nos proporciona es mirar a dónde, a su amor. Mirar a su amor para darnos un cuadro más completo de la cruz del amor de Dios. Entonces, si Dios está mostrando su amor en el hecho de que, a pesar de lo que nosotros éramos, sin Dios, sin embargo, Dios decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros, y el Hijo accedió a venir a la tierra y a llegar a la cruz para morir por nosotros. Hermanos, esta es la publicación más grande, la demostración más grande del amor de Dios por nosotros. Hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos a toda costa, y es que somos amados. Y es que somos amados. Y esto es como nosotros hablamos muchas veces con nuestra esposa. No me digas que me amas. Mostrámelo. Quiero hechos, no palabras. Hermanos, la Biblia, a lo largo de todas sus páginas, nos dice una y otra vez que Dios nos ama. Dios nos ama. Una y otra vez, Dios nos ama. Pero llega el momento en la cruz donde el Hijo cuelga del madero, que ya no Dios está diciendo que te ama. Dios está mostrando su amor. Dios está mostrando su amor. El hecho de que seas amado por Dios no puede depender de una emoción, no puede depender de un sentimiento que vos tengas, tiene que depender de un hecho concreto y objetivo. ¿Cuál es? Dios está diciéndote exactamente lo que te estaba mostrando a través de la muerte de su Hijo, para que no lo confundas, para que entiendas lo que estaba pasando en ese preciso momento. Y hay algo que Dios quiere asegurarte. Eres amado. Eres amado. Eres amado. Y hay algo que a veces, por una definición de términos, a lo mejor entendemos la idea, pero por las dudas es bueno aclarar. El hecho de que muchos pueden llegar a decir, y yo en algún momento también pensaba que era de esta manera, Dios me ama tal y como soy. Soy cristiano, Dios me ama tal y como soy. Hermanos, el hecho de que nosotros digamos esa frase sin pensar lo que eso significa, nosotros no estamos siendo realmente fieles a las Escrituras. ¿Por qué? Porque a la única persona a quien Dios ama tal y como es, no es a vos, no es a mí, no es al pastor, ni a ninguno de los que estamos acá. A la única persona que Dios ama tal y como es a Cristo. A nosotros nos ama, sí, pero a pesar de lo que somos. Es lo que Pablo está diciendo. A pesar de lo que somos, aún siendo pecadores, aún siendo débiles, aún siendo impíos, Cristo murió por nosotros. No tal y como somos, no tal y como somos. Y por esa razón Dios va a transformarte. Dios va a salvarte, sí, tal y como sos va a salvarte. Pero no va a dejarte como estás. ¿Qué va a hacer? Hacerte como su Hijo. Transformarte cada vez más a la imagen de su propio Hijo. Entonces, hermanos, miren la clase de individuos por las cuales Dios decidió enviar a su Hijo a morir. Hemos visto cómo Pablo lo describe. Entonces, pienso en el ladrón en la cruz, ¿no? Ese momento en donde el ladrón está mirando y de repente dice, bueno, este hombre, nosotros estamos acá muriendo, ¿verdad? Bien importante. Nosotros estamos acá muriendo. ¿Por qué? Somos ladrones, somos malhechores. Lo que nos va a pasar ahora es lo que merecemos, es lo que hemos ganado. Nosotros cometimos crímenes y delitos por los cuales debemos ser ¿qué? Crucificados, ya estaban colgados en la cruz. Pero el ladrón dice, ahora este hombre no hizo nada. Este hombre es inocente. Nosotros es lo que merecemos, pero este hombre es inocente. ¿Qué estaba pasando? Dos cosas. Lo primero, cuando Pablo estaba hablando del grupo cuando habla del tipo de personas por las cuales él murió, él está diciendo esto, ¿no? Impíos, débiles, pecadores. Cristo murió por esas personas. Pero él está diciendo algo más.
Cristo murió, ¿qué? La muerte de esas personas. Cristo murió la muerte de los pecadores, la muerte de los impíos. Es decir, la forma de la muerte de Cristo fue la forma en la que vos y yo teníamos que morir por ser pecadores. Esta es la realidad, lo que el ladrón pudo entender en ese momento cuando estaba colgado en la cruz. Esa es mi muerte, pero no es su muerte. Él no está muriendo allí por lo que él hizo, él está muriendo por los pecados de otros. Salvame. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Entonces, Dios está mostrando su amor para nosotros a pesar de lo que somos. Ahora, en el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ustedes ya son reformados, entonces saben qué significa la palabra justificación. Celín lo podría explicar. Entonces, el verso 10 también dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y acá habla otra referencia acerca de nosotros mismos, ¿cuál es? Enemigos. Habla de hostilidad. Habla de hostilidad hacia Dios. Recuerden, pueden agrupar toda esta descripción que Pablo está haciendo acá de nosotros sin Dios, de la persona que ahora está sin Dios, de tu hermano, tu tío, tu padre, tu amigo y tu compañero de trabajo que está sin Dios. Y dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es esto? Pablo está usando un argumento de mayor a menor. Era algo que usaban los rabinos y que también el mismo Cristo usó cuando él en ocasiones dijo, bueno, si al final Dios alimenta a las aves del cielo, no los va a alimentar a ustedes, que son personas, no son aves. Cuando él habla de que viste la hierba del campo, dice, bueno, no se va a encargar ahora de la necesidad de que ustedes tienen, que son mucho más que la hierba del campo. A lo que Pablo está diciendo es, si el asunto más grave y el problema mayor que el hombre tenía, ¿ah? Ya lo vimos, fue resuelto y Dios envió a su Hijo para salvarlo y rescatarlo de ese estado y de esa condición en la que el hombre se encontraba. Ahora, siendo cristianos y habiendo sido reconciliados con Él y estando en paz con Dios, ¿ah? Estando en un estado que no puede moverse ni cambiar, constante, inocente delante de su tribunal. Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el estado en la que tu alma puede estar, en la que Dios no pueda venir a rescatar? Si en el peor de tus días, en el peor de tus momentos, cuando estabas débil y no podías salvarte, cuando ni siquiera querías salvarte, cuando vivías sin Dios, sin temor, sin reverencia delante de Él, siendo su propio enemigo, con hostilidad en contra de Dios y su palabra, si en ese momento Él envió a su Hijo, ¿qué no puede hacer ahora para sacarte del estado en el que te encontrás? Para sacarte de cualquier condición en la que puedas encontrarte en algún momento de tu vida. Porque hermanos, sin duda que va a haber momentos duros. Sin duda que va a haber momentos duros. Pero Pablo está poniendo acá este argumento de mayor a menor, diciendo lo más difícil, lo más complicado, la situación más difícil del hombre fue resuelta. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por pecadores como vos y como yo. Ahora estamos reconciliados. Ahora estamos reconciliados. Para seguir un poquito más adelante, lo que en el verso 10 dice allí, bueno, reconciliado. Perdón, voy a levantar esto porque me tiene nervioso. Ahora sí. Lo que va a decir en el verso 10, en la segunda parte, en la última parte, allí dice, bueno, por su muerte fuimos reconciliados con Dios. Ahora va a decir, y por su vida nosotros seremos salvos. ¿Ah? Entonces, me ha pasado en alguna oportunidad, no sé si alguno de ustedes, hablando de Cristo con alguna persona, y después de hablar con algunos minutos, cuando la persona se va, he sentido que algo faltó. Algo en la conversación que tuvimos no estuvo presente. Que le di la mitad del Evangelio. ¿Por qué?
Porque hablamos del pecado, hablamos de la muerte de Cristo, hablamos de a lo mejor de la reconciliación, pero me olvidé de decirle algo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Me faltó la mitad del evangelio, hermano. Y yo sé que en su soberanía Dios puede salvar a un pecador con medio evangelio. Pero a nosotros se nos manda a predicar un evangelio completo. Y cuando uno mira el texto acá, dice, bueno, Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, y es cierto, pero ese no es todo el evangelio. La otra parte, ¿cuál es? Cristo está vivo. Cristo está vivo. Lo que logró con su muerte, Él nos reconcilió. Ahora una cosa, seremos salvos por su vida. Y no es la mejor traducción de esa palabra. Es, seremos salvos en su vida. La mejor traducción de esa palabra no es por su vida, sino es en su vida. Entonces, es importantísimo entender de que así como Cristo resucitó y está vivo, eso es cierto, el texto lo señala, pero hay otra cosa que es mayor aún. Nosotros, al confiar en Jesús, somos unidos a Él en su vida. Somos incorporados a Cristo en su vida. Y en esa vida Cristo también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Hermanos, esta es algo que Pablo quiere hacer para la iglesia en Roma es, miren, Cristo no solamente murió, Cristo resucitó y Cristo está vivo. Y si cuando Él murió te reconcilió con el Padre por su muerte, no hay cosa que Cristo no pueda hacer por vos si has confiado en Él, ahora que Él está vivo e intercede por vos. Es una seguridad que quiere darle al creyente. Primero, algún creyente en Roma podría estar preguntándose, bueno, ¿será que Cristo realmente murió por mí? ¿Será que Cristo realmente murió por mí? Porque entiendo de que Él murió por pecadores, pero yo soy un gran pecador. Entiendo que Cristo murió por los impíos, pero yo soy realmente un hombre profano. No sé si Cristo ha muerto por mí. Miren, quiero leerles, eso va a ir más adelante, que no me quiero pasar. El verso 11, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es algo bien interesante a señalar, porque Pablo habló del momento en donde Cristo murió y consiguió esa reconciliación, ¿sí o no? En la cruz. Ahora Pablo está hablando del momento en donde eso que Cristo consiguió en aquel momento de la historia, en la cruz de Calvario, él estaba aplicando a su pueblo en ese momento, en el presente. ¿Qué dice Pablo? Por quien ahora nosotros recibimos la reconciliación. Es decir, ¿fuimos reconciliados cuando Cristo murió? No. Ahí Cristo consiguió nuestra salvación, Él la ganó para nosotros. Sin embargo, el hombre sigue caminando errado hasta el momento en donde Dios lo encuentra por medio del Evangelio y aplica esa obra salvadora a su corazón y en ese momento sí somos reconciliados con Dios por lo que Él ya hizo en aquel momento. Y lo interesante es que Pablo está diciendo, no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Y la idea, hermanos, no es simplemente gloriarse porque Cristo es el mediador, ¿verdad? Y por quien nosotros recibimos todas las cosas contenidas en el pacto de gracia, sino que es un gloriarnos en Cristo mismo, en su persona, en Él, en lo que Él es. Es decir, nos gloriamos en Él, no en todo lo que Él pueda darnos. Bienvenido sea todo lo que Dios nos vaya a dar, inclusive todas las cosas que nosotros necesitamos para la salvación, pero una razón para gloriarnos es esta, Cristo mismo, nada más que Cristo. Han tenido ese momento en donde van a la oración y no quieren presentar ninguna demanda, no están pidiendo nada. ¿Qué quieren? Estar con Él, estar con Él. 5 minutitos por lo menos de estar a solas con Él, de disfrutar de su presencia, de estar en esa comunión con nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Pablo dice, nos gloriamos en que ahora nosotros podemos estar con Él. Lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Entonces, para ir terminando, quedan como unos 4 minutos. Para ir terminando, hermanos, Cristo murió por débiles, impíos, por pecadores, enemigos, como lo describe Él. En el tiempo señalado por Dios, nuestra reconciliación no fue provocada por ninguna mejora que tuvimos en algún momento, sino de pura gracia, cabe señalar. Y si Dios nos amó y nos reconcilió en la peor condición posible, con mayor razón nos salvará ahora que estamos ya reconciliados con Él. Es una seguridad en la cual nosotros nos gloriamos, nos gozamos, y es en Cristo mismo. Entonces, quiero leer otra parte de un sermón. Tengo acá con ustedes. Es una lucha que experimenta el cristiano con el hecho de ser pecador y ser santo y dudar acerca de su condición real. Y dice, cuando el diablo me dice, tú no eres santo, yo le respondo, tú tampoco lo eres. Ah, me dice él, tú eres un engañador. Y yo le contesto, tú también. Ah, me vuelve a decir él, pero tú estás equivocado. Tu experiencia ha sido un engaño. Tú no eres un hijo de Dios. ¿Qué soy entonces? Dímelo, ya que sabes tanto acerca de mí. Tú eres pecador, dice él. Muy bien, Satanás. Te doy gracias por esta palabra, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Y si se trata de un cuestionamiento entre el diablo y tú acerca de si eres santo o no, tendrás una batalla dura que librar. Algunos de ustedes podrá decir, yo sé que soy un santo, bien. Pero si el diablo te mete alguna vez en el mismo tamiz en el que zarandeó a Pedro, me pregunto si sabrás en ese momento en dónde están tus pies o en dónde está tu cabeza. Bajo una fuerte tentación, pronto comenzarás a dudar hasta de tu propia existencia. Y en vez de discutir el tema de tu santidad con Satanás, quien es un viejo abogado y conoce muchas cosas que tú desconoces, mejor di, no voy a discutir si soy un santo o no. Soy un pecador y Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Te digo algo, la única razón por la que cuando Dios me llamó, acudí a Él fue porque me dijo que Él murió por pecadores. Él murió por pecadores. Y creo que esa es la razón por la que cada uno de ustedes ha acudido al Señor en arrepentimiento y fe. No hay absolutamente nadie que quede descalificado de este llamado que Dios hace a pecadores. Nadie. Absolutamente nadie. Acá tienen una razón. No tienen que tratar de ver si realmente las personas son o no son pecadores, ya lo saben, ya lo saben. Y el mensaje y llamado del Evangelio es para ese tipo de personas, sin Dios. Esa es la descripción. Así que ahora podemos salir, podemos predicar este Evangelio porque sabemos para quién está dirigido. Y sabemos que desesperadamente necesitan a Cristo. Desesperadamente necesitan a Cristo. Ahora, para terminar, hay a veces que nuestra vida no anda como debería andar. Y parece que necesitamos una inyección de emoción o algo que nos mueva, nos lleve a hacer cosas que no estamos haciendo. Necesitamos un combustible. Hermanos, si este versículo, si este pasaje, si meditar y pensar en lo que hemos hablado sobre la muerte de Cristo en la cruz por pecadores no nos mueve, no sé qué más puede hacer. Si la verdad que Dios está mostrando acá al colgar a su hijo en el madero, muriendo por personas como nosotros, en una cruz, para salvarnos, no nos mueve, no sé qué más puede hacer. No sé qué más puede hacer. Así que, hermanos, recordemos que somos amados. Somos amados por Dios a pesar de la situación en la que nos encontremos ahora, con el pecado que estemos luchando ahora. Él ya nos reconcilió con Él por la muerte de su Hijo. Seremos salvos de la ira por su vida. Amén.
Padre, te damos gracias por tu palabra, por disfrutar de estar en tu verdad, compartiendo este tiempo con los hermanos acá en Solideo Gloria, viendo la forma en la que tú obras en medio de tu pueblo, edificando tu iglesia, añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Gracias, Dios mío. Hay algo que podemos saber hoy, y es que tú nos amas. Es que tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque al considerar lo que nosotros éramos en nosotros mismos, a pesar de todo eso, tú moriste por nosotros, Señor, de la cruz. Te damos las gracias y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pasas?